A la hora de comenzar un nuevo programa de Hoy Deportes, les saludamos, como siempre hacemos en Origen hoy, en este martes y 13, lluvioso, por cierto, que falta hacía. Estamos, pues dispuestos a lo largo de los próximos minutos a ofrecerles toda la información o buena parte de la información que acontece en el mundo deportivo, ¿verdad, Javier Garós? Que ha sido un fin de semana... yo por lo que me respecta al fútbol ya lo diré luego, ha sido un 1x2, como han jugado los tres en casa. En fútbol, el primero ha ganado, el segundo empató en orden y el tercero un 2. Si hubiéramos hecho la quiniela no hubiera tocado. Sí, no hubiera fallo, o sea que... Pero bueno, como en fútbol ha habido un poquito de todo, como dices tú, en fútbol sala, teniendo en cuenta que no hablamos del partido del Manzanares la semana pasada porque coincidía con el programa, pues ha habido una de cal y una de arena. Se ganó en el derbi, que seguramente lo preferían la mayoría de valdepeñeros. Además se ganó se ganó victoria de infarto en los últimos minutos, remontando el Viñalbal y Valdepeñas. Y bueno, contra Movistar Inter no fueron bien las cosas este fin de semana, perdió el equipo de David Ramos, pero sí se vieron otras cosas que no se veían cuando el Valdepeñas estaba en esa racha negativa de 6 partidos sin ganar. Ahora se corta una racha de 3 partidos seguidos ganando y vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana contra la Industria Santa Coloma, porque el Valdepeñas está jugando meterse en la Copa de España. Y bueno, y luego en las bases prácticamente, no ha jugado el filial, no ha jugado el femenino, el juvenil sí que ha jugado, y en polideportivo, pues en este programa 165 ya, que no lo hemos dicho y... Penúltimo de este año 2022. Penúltimo del 2022, que ya estamos cerca de Navidad y las Navidades para todos, no solo para ellos. Wow, o sea, que tenemos que disfrutar nosotros también y vamos a disfrutarlo también pues con un vinito de Viñalbal, y que si no lo tienen, fresquito, para estas Navidades pues les va a venir muy bien, que gracias a él pues ya saben que este programa sale adelante, y gracias a Félix Solís también terminaremos en lo polideportivo con el karate, porque este fin de semana se ha jugado el torneo de Navidad organizado por el Club Okinawa. Empezamos ya con los titulares. El Movistar corta la buena racha de un Valdepeñas que mereció más. Hoy estaremos con Lolo, que poco a poco está volviendo a las pistas después de su lesión. Victoria aplastante del Obispo Perello frente al juvenil vinatero. Después de un programa de descanso, vuelve Torreca con más sobre fútbol. Triunfo muy serio del I3 Valdepeñas contra la Roda. El juvenil nacional no pasa del empate contra el Albacer y el provincial pierde contra el Daimiel. Y en polideportivo les daremos todos los datos del torneo de Navidad de karate que se celebró el pasado domingo en Valdepeñas. Tendremos protagonistas. ¡Empezamos! Pues no se pudo dar la cuarta victoria consecutiva del Viñalbal y Valdepeñas, pero viendo de dónde se venía, pues perder de esta manera contra un equipo como Movistar Inter, pues sabe un poquito mejor, porque por lo menos deja ver cosas bastante positivas del partido. Obviamente hay mucho que mejorar cuando pierdes 1-4 en el Virgen de la Cabeza, sea Movistar Inter o prácticamente el que sea, pero quedaron cosas positivas en el partido y, como decimos, no se pudo sumar esa cuarta victoria consecutiva o 4 partidos sin perder, de haber conseguido un empate, porque entre semana, coincidiendo con el programa en el mismo día, se disputó el derbi contra el Manzanares, donde el Viñalbal pues impuso su ley y venció por 3-5. Así que vamos a hablar ya del partido más inmediato, que es este que se celebró el sábado contra Movistar Inter, donde el conjunto de David Ramos perdió 1-4 y que nos va a ayudar ya a analizar Rafa. Muy buenas, Rafael Rodríguez. Muy buenas, Javi. Bueno, Rafa, no sé cómo viste todo el partido, pero es verdad que desde la última vez que nos vimos tú y yo, creo que la última vez fue en la primera victoria contra Sota, después de ese malísima racha, han cambiado bastante las cosas, ¿no? Sí, parecen equipos totalmente diferentes. A ver, en algún momento con esa calidad, lo que hemos comentado muchas veces, no se les podía haber olvidado jugar a esta clase de jugadores, con lo pero cual... después de cómo había empezado, como que ya
uno se temía, vamos, yo entiendo que hubiera mucho miedo en la grada. Sí, no, a ver, al final estaba ese run ahí de como se pierda un partido más, como se encadene un poquito más y se alargue la mala racha, íbamos a sufrir, claro, íbamos a sufrir mucho para poder lograr el primer objetivo, que era clasificarnos para la Copa. Bueno, ahí está, al alcance de la mano y gracias al juego colectivo del equipo, pues dependiendo de nosotros mismos. ¿Y cuánto bien le ha hecho al Viñalbali un poquito de lo que se ha adaptado a Basi? Porque obviamente todavía le queda muchísimo, obviamente entre el idioma y todo, pero le ha hecho mucho bien el hecho de cómo se está compaginando con todos sus jugadores. Y aparte, pues ese primer gol contra el Manzanares, que ya le da confianza y que ya pues estamos viendo quizá el Basi que quería fichar David Ramos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Al final es una bestialidad. Lleva como 2-3 partidos, porque es verdad que en Cartagena también sumó buenos minutos, aunque no tanto, pero es verdad que el partido de Manzanares y el del otro día con el Inter, pues al final eso es lo que realmente se veían en los vídeos, los partidos que jugaba con su selección y demás, y este es el Basi pues por el que tanto se ha esperado y por el que merecía la pena este sufrimiento. Merecía la pena. Sí, sí, por supuesto. Yo lo tenía claro, porque yo había visto algún partido de él en el torneo este que habían jugado y yo lo vi. A ver, también tenía la duda de decir, a lo mejor es un torneo. No, sobre todo por el tema de que fuese un torneo menor, pero ya está demostrando que no es un torneo menor y a la vista está que también esas selecciones, cuando juegan con selecciones europeas o americanas, dan la talla, incluso les ganan. Y sobre todo, Rafa, que ya se le ha visto como que es un pívot totalmente distinto a lo que ofrecen Mateus y Solano, un pívot muy móvil, que es capaz de salir para las dos piernas. Correcto. Y que encima, pues bueno, no sé si lo hablé contigo la última vez o lo hablé con Miguel en el último programa, pero que encima tiene esa garra que le gusta mucho a la Marea, ¿no? No, por supuesto, esos son los típicos jugadores que nos gustan, que salen al campo y se comen al que sea, como dice David, leones. Esos son los tipos de jugadores que nos gustan y bueno, pues nos alegra que por fin se haya podido adaptar y como tú has dicho, ofrece un juego diferente al que teníamos con Solano y Mateus, que eran balones al pívot, recibir de espalda. Este jugador te da otro tipo, aunque también hace ese tipo de juego, pues ya hemos visto que también es capaz de eso, pero te da otra movilidad al juego, abre mucho las bandas, se asocia mucho con los alas, entonces bueno, pues te permite otro tipo de juego y que el balón se mueva más. Claro, tiene como más salidas al final, es un pívot más móvil y que aparte pues te ofrece esa fijación que también te ofrece Solano de vez en cuando. Correcto. Tiene un poquito de todo, que no implica que obviamente Solano no sea importante porque fíjate, el golazo que me marcó contra Manzanares, por supuesto, ejemplo. Al final cada uno tiene su función y cada uno tiene su juego. Al final, si tú tienes 3 jugadores que juegan a lo mismo, al final las defensas contrarias no tienen que prepararse mucho el partido, con que se aprendan el único juego que realiza, lo tienen fácil. Sin embargo, ahora, al tener 3 tipos de pívot, porque al final, aunque Mateu y Solano son parecidos, pero es verdad que Mateu muchas veces no sabes por dónde te va a salir, si te va a recibir de espalda. Eso es lo que les diferencia, claro. Que Solano tiene su movimiento típico, que como dice Fran Fermoso, periodista de la NBA, sabes que te la va a hacer y te la hace. Efectivamente. Pero Mateu sí que es verdad que es más imprevisible. No sabe por dónde se va a ir. Efectivamente. Mateu, digamos que está entre Abasi y Solano. Totalmente. Sí, está ahí un poco. No sabe si te va a jugar con las alas, si se va a dar la vuelta y te va a tirar. Entonces, bueno, pues eso para las defensas rivales, evidentemente, pues les cuesta mucho más preparar los partidos. Pues si te parece, Rafa, hablando obviamente de las cosas buenas, no hubo cosas tan buenas en el partido, que son las que hay que mejorar. Y vamos a ver ya ese resumen del Viñalbali, Valdepeñas 1, Movistar Inter 4. Quizá, Rafa, lo más destacable en cuanto a mal es lo fácil que le llegaban en ataque, haciendo contras sobre todo, el Movistar Inter al Valdepeñas. Ya no son solo obviamente los goles que marcaron, sino la sensación de peligro que daban una vez que robaba Movistar. No, a ver, al fin y al cabo estamos hablando, aunque la tabla no refleje realmente el club que es, pero estamos hablando de que por historia el mejor club del mundo y por plantilla podemos hablar, si no segundo o tercero. Al final, evidentemente, es un equipo con el que si no debes de cometer errores, pues con un tipo de equipo como este, pues menos aún, porque al final esta gente no perdona, esta gente llegan y es que no, ya lo vimos, fueron 3 errores y 3 goles, por exceptuando la volea de Raúl Gómez, que bueno, que te tiene que salir. Que la vamos a ver ya. Es que es un golazo, la verdad. Es un golazo y son golazos que tienes que aplaudir, que te salen, que de hecho lo vamos a escuchar después a David Ramos. Dice literalmente: nosotros hicimos 8 voleas y no nos entró ninguna, ellos hicieron una, dice que en otros partidos nos entrarán otras, no quiere decir,
pero que obviamente son esos detalles los que marcan la diferencia, y es verdad que el Valdepeñas tuvo ocasiones en la primera y en la segunda parte, pero entre Jesús Herrero y que no estuvo acertado el equipo, pues... Ya está, hombre, ya es verdad que tengo que reconocer que el equipo, para mi gusto, jugó muy bien. Es verdad que no es de los partidos que diga, joder, hemos perdido 1-4, pero nos han metido un baile que es que no hemos sido capaces de dar pie con bola. Sin embargo, el equipo jugó bien, creó muchas ocasiones, estuvo todo el rato metido en el partido, pero de estos partidos, pues que tiene, bueno, pues como cuando nosotros tenemos a Edu, que hace el partido de su vida. También paró Edu. Efectivamente. O sea, no podemos decir que se tragara... Y ahí está, vuelve a estar otra vez en las mejores paradas de la jornada, o sea que lo de Edu ya se convierte en... Nos tiene mal acostumbrados, se convierte en continuo. Entonces, bueno, pues es verdad que el Valdepeñas, pues bueno, pues pegó un poco de eso, pues ya lo vemos. Muchas jugadas, muchas ocasiones, 3-1, 3-2, y aquí el gol de Carlao que define a las mil maravillas, la contra perfecta, la suelta en el momento indicado Cecilio, y a la escuadra Carlao. Y la pone donde no puede llegar nadie. Efectivamente, y ya te pone 0-2 y te das la sensación que se ha puesto 0-2, al final, como los equipos grandes, sin hacer mucho. No, es verdad que es que Inter no hizo... A ver, hizo su partido. No, claro. Inter vino, ya lo hemos dicho, al final la clasificación no reflejaba su inercia, y al final Inter tenía que venir a ganar los 3 puntos, y fue lo que hizo, jugar un partido muy bien defensivamente y saliendo a la contra, que sabían que ellos a la contra iban a matarnos. Y qué golazo de Abasi. Una pasada. Es un golazo donde la clava, y sí que es verdad que, bueno, todo viene propiciado por pues al final el defensa de Inter que se escurre, pero bueno, la tienes que clavar en la escuadra, tienes que encontrar el momento justo que encuentra Rafa para dársela a Basi. Son muchas cosas, y bueno, y aquí la verdad es que es un error claro defensivo, una tranquilidad excesiva del equipo, mirando todo el rato el balón sin mirar a los jugadores, y claro, si no te marca la primera ni a la segunda, pues a la tercera te marcan. Y es algo que, vamos, yo estoy convencido que David Ramos les tuvo que meter una buena a los jugadores por este gol, que encima en el momento en el que llega, justo antes del descanso, y con esa inercia positiva del gol de Abasi. A ver, al final es por poner un poco de... Pues sabes que a mí me gusta siempre ponerle un pero, una excusa. No es por señalar a nadie, pero es verdad que, por ejemplo, en el quinteto, si no me equivoco, estaban Lolo, Mateus y Ibi, creo recordar. Al final son 3 jugadores que vienen jugando muy poco, Lolo por lesión y Ibi Mateus por decisión técnica, y al final pues ahí un poco se ve un poco los jugadores que pueden estar más metidos o menos metidos en un momento puntual. Al final se nota ahí pues que los 3 no estaban quizás con ese punto de competición, pues que a lo mejor podían estar en otro momento cualquiera de sus compañeros, pero no es desmerecerlo, al final es, bueno, pues que es verdad que en otros momentos esos 3 jugadores si juegan más minutos, pues quizás no les pasaría ese tipo de jugadas, creo yo. El caso es que te vas 1-3 a la segunda parte, pudiéndote haberte ido 1-2, seguro que un golpe importante psicológico para el equipo, y obviamente pues en la segunda parte tiene que salir a por todas. Ya hemos visto un par de ocasiones del Valdepeñas, también pérdidas en salida de balón, que seguimos viendo muy de vez en cuando, y que seguro que a David Ramos lo mismo, no le gustan mucho, pero bueno, el Valdepeñas lo intentó de muchas maneras, lo intentó con calidad individual, que vimos recibir mucho a Lazarevic donde le gusta, que sí que es verdad que en muchos partidos prácticamente pues se queda uno con la sensación de decir, pero ¿por qué no encaras más? ¿Pero por qué no te la juegas más? Pero en partidos como el del otro día contra Movistar, pues sí que lo vimos mucho más activo, mucho más queriendo ser protagonista, que es lo que debe ser, y también pues a batería, pegándole mucho a puerta, se le ve con confianza. Sí, en general, al final, el equipo, desde que ha venido esta semana de 3 partidos, el equipo se ha notado que había un cambio radical. Al final, los jugadores que hablábamos muchas veces, que yo lo he dicho, que yo esperaba mucho de Jovan y esperaba mucho de batería, más aún de lo que estaban dando, pues al final ya van apareciendo, ya van estando ahí, ya van siendo los jugadores que queremos que sean, esos líderes que den un poco de diferencia en el juego. Y es verdad que tanto en el partido de Manzanares como en el de este contra Inter, pues ya se vio otro tipo de juego, pero a todo en general. Es que, a ver, quitando los goles, que vale, que sí, que pueden ser errores puntuales y este equipo no te perdona, pero es verdad que el equipo, yo para mí, pocos peros se le puede poner porque están todos súper involucrados. Y en la primera jugada que sale Claudino con la camiseta de portero jugador, pues gol de Eric Martel, sentencia Movistar Inter, faltaban creo 3 minutos 40 o algo así, y prácticamente es verdad es que otra cuenta pendiente para David Ramos, el portero jugador. Sí, le viene costando mucho, pero es que claro, la cosa es que a lo mejor en otros años pues puedes decir
es que me falta este perfil de jugador, pero es que este año Lo tiene tienes todo. donde elegir por Lo todos tiene lados. todo. Entonces, quizás sea el talón de Aquiles de David. Sí, bueno, no sé. Yo lo llevo mucho tiempo diciendo que siempre el portero jugador es algo que se nos resiste, quitando el día de Mallorca, que bueno, pues que nos salió y nos sorprendió bastante. Pues no nos termina de salir, no sé si es cuestión de ensayarlo más, que creo que no, porque yo he ido a algún No, entrenamiento estoy seguro y de que he visto estará harto. un entrenamiento completo haciendo portero-jugador. No sé, de verdad que no sé en dónde está la clave, creo que esa es una buena pregunta para hacérsela a David, seguro que él tiene la clave por qué no funciona tanto como le pueden funcionar a cualquier otro equipo. Quizá entonces, Rafa, un poquito, tú por ejemplo, que siempre dices lo positivo, ¿con qué te quedas de positivo de este partido y también pues de lo que hemos visto de este cambio de chip del Viñalbali desde pues esos 6 partidos sin ganar a estas, aunque el otro día se perdiera, a estos 4 partidos donde parece que los azulones pues están dejando ver otra nueva cara? Yo me quedo con la actitud del equipo, sin duda es una totalmente diferente, quitando los 4 que están en redes sociales de por ahí, de todos lados, que quieran inventarse que haya movidas, peleas o cosas que han querido insinuar, que creo que no es el caso. Quitando ese tipo de mala racha que ha habido, yo me quedo, por supuesto, con la actitud del equipo. Los ves en el juego que se luchan. ¿Consideras que había un cambio en la actitud? Sí, radical. A ver, yo estoy seguro que aquí, vamos, lo dijo Antonio Lérida y yo es una de las personas que lo que diga ese hombre va a misa. O sea, si ese hombre dice que el equipo está bien, que no hay peleas, que no hay malos rollos, es porque no lo hay y punto. Y si lo hubiese, pues lo diría, porque es que yo estoy seguro que ese hombre es 100% sincero. Entonces, quitando esa mala racha, que sí que es verdad que no veías que no estaban compaginados, no iban todos a una. Sí, como que no era un equipo compacto. No, al final, mira, por ponerte un ejemplo, si fallaba Solano, pues a lo mejor Jovan no iba bien al corte, o si fallaba Boyi no estaba bien preparado Ibi, o por ponerte un ejemplo, y sin embargo ahora es todo lo contrario, ahora van todos a una. Si falla un compañero, enseguida está la cobertura del otro compañero, están súper congeniados, a la hora de atacar incluso ya saben dónde están cada uno colocados. Antes estábamos, yo creo que como más perdidos, ¿sabes? Quizá en el lado malo, pues esa debilidad defensiva, ¿no, Rafa? Ese que de vez en cuando seguimos viendo que de manera fácil con sus armas, como pasó por ejemplo con Jaén, equipos, sean mejores, sean peores, a priori, son capaces de hacerle daño al Valdepeñas con sus armas, que obviamente seguro que también es algo que sabe David Ramos, que tiene estudiado y que les está diciendo, seguro que se hartó a decirle que cuidado con las contras, cuidado con los robos, cuidado con los robos en zona peligrosa, transiciones, pero el caso es que es quizá la cuenta más pendiente. Sí, bueno, es verdad que tanto con Cartagena como con Manzanares no se cometieron tantos errores, o quizás, bueno, con Manzanares quizás sí se cometieron un par de errores, pero bueno, son normales de todos los partidos, pero yo creo que la clave estuvo en perder a Boyi, porque Boyi es verdad que viene dándonos estas semanas atrás, nos viene dando atrás como un seguro que cuando él está en pista el equipo defensivamente es una roca y al final pues bueno, pues es verdad, no sé si es que le pasó que le pegaron un golpe en el ojo. Sí, se estuvo tocando el ojo y sí, jugó, le pusieron un poco. vendaje, no, ya no volvió a jugar más. Yo creo que salió, pero salió pero un poco. muy poco, Sí, salió sí, muy sí. poco y la segunda parte incluso yo creo que no llegó ni a jugar. Yo creo que tampoco llegó a Entonces jugar. ya no sé yo si el vendaje que le pusieron afectaba un poco al juego o lo que fuese. Evidentemente se nota. Lolo al final está, como quien dice, recién llegado después de 2 meses, a Nano lo tienes en la grada, al final Rafa ya se ha convertido más en un corte más atacante que defensivo. Más ala, lo vemos más ala, ya es más ala, entonces pues es verdad que ahí también se nota que al final el equipo pues no le puedes pedir por ejemplo a Solano que haga funciones de cierre, entonces ahí se nota más bueno, un poco más de flojera. Bueno, ya hemos dicho nosotros lo que nos pareció quizá lo mejor y lo peor del partido, o por lo menos lo mejor desde que el Valdepeñas ha cambiado de chip y lo peor del partido y de lo que venimos viendo de temporada, pero claro, nosotros pues tampoco tenemos mucho poder, mucha potestad, si la tiene David Ramos, que así vio el partido cuando terminó. Bueno, David, se rompe la buena racha de 3 victorias consecutivas, 1-4. ¿Qué sensaciones saca de este partido? Porque había empezado muy bien el Viñalbali, pero en el momento de encajar el 0-1, en el primer tiro a puerta de Movistar, como decíamos con Rafa, parecía que el equipo se debería abajo. Bueno, vamos a ver, yo creo que
bajo mi punto de vista, más allá de determinadas dinámicas que pueda haber en un partido y por supuesto teniendo enfrente a un rival de la entidad de Inter, Movistar, creo que lo que puede ser un partido entre comillas de puntos, creo que hemos merecido muchísimo más, pero al final aquí el saber estar juega mucho y al final creo que ellos en ese sentido han sabido administrar mejor sus bazas o quizás también tener ese puntito de acierto que nosotros o bien no hemos tenido, o también Jesús Herrero creo que ha estado espectacular y nos ha privado de bien adelantarnos en el marcador en esa primera fase o bien de podernos volver a reenganchar en el partido. Creo que la clave es un poco esa, ellos al final han estado muy sólidos, con muy buena estructura, han sabido aprovechar muy bien su momento, desde la estrategia como el primer gol, desde un error nuestro como el segundo y desde la compañía del juego como en el tercero. A partir de ahí y lo han aprovechado y lo han enchufado. La clave para mí ha sido un poco eso, que nosotros sin embargo pues luego hemos generado bastante, pero Jesús ha estado muy bien y no nos ha permitido reengancharnos y al final pues el manejar el partido, el llevarlo lo estamos hablando muchas veces, dada la igualdad que hay, las sensaciones, al final manejar eso te da un plus de confianza, te da un estatus y hoy en ese sentido pues no hemos tenido la fortuna de cara, el buen hacer o el acierto que requería para que hubiésemos optado a los 3 puntos. Creo que no es que hayamos hecho un mal partido en cuanto a juego, pero al final cuando juegas en general en la categoría, más allá de que juegues contra equipos como Inter, Movistar o equipos grandes, al final estamos viendo que los detalles pasan factura y más si juegas contra equipos de esta entidad que al final pues tienen jugadores de mucha calidad. Al final el primer gol, pues al final hay que meter esa volea también, como la mete Raúl, o sea, es que es como todo, es verdad que no la defendemos bien, pero el gol hay que enchufarlo, al final nosotros hemos hecho 8 voleas y no hemos enganchado ninguna de esa manera, por poner un ejemplo. Pero bueno, hoy, otro día a lo mejor sí la enganchamos, pero la clave para mí ha sido un poco esa. Estará cansado David Ramos de hablar de los detalles porque es que es lo que siempre deja ver después de cada partido y normalmente Rafa es que es lo que los decanta. En este caso el detalle de que te entre la volea de Raúl, luego una transición 3-1, gol de Carlao, detalles que ya sean por errores del Valdepeñas en este caso, como aciertos del equipo contrario, como el Movistar en este caso, pues te cuesta un partido. No, ya estamos viendo cómo está la liga, que al final normalmente los equipos que se suelen adelantar en los partidos suelen ganar el partido, lo tienen muy bien encarrilado. Llegamos 3 veces antes, si no me equivoco, 3 veces claras a la portería de Inter y de repente llega la volea que no había hecho Inter absolutamente nada, hasta la fecha no había hecho nada en el partido y pum, se pone en 0-1, pues al final, bueno, te merma. En otro momento de la liga, pues quizá el equipo a lo mejor se hubiese podido venir un poquito abajo, hubiésemos visto ese juego más lento, pero sin embargo el equipo pues le echa coraje y siguió jugando. Es verdad que a lo mejor, fruto a lo mejor de la ansiedad de querer irnos arriba y demás, pues viene la contra de Carlao y te pone 0-2, para mi gusto sin merecerlo, pero volvemos a decir lo mismo, al final los jugadores que tienen Inter, al final si tú le das media oportunidad, pues te la convierten en gol. Los jugadores y el escudo, que lo decíamos antes fuera de cámaras y eso pues sigue pesando y de vez en cuando, pues pese a estar mermado o por ejemplo Inter que venía exactamente igual, de hecho quien ganara este partido, Inter ahora 4 victorias consecutivas y Valdepeñas pues se la ha cortado aquí, hubiera sido la 4ª. Me refiero que al final el escudo pues muchas veces pesa y te meten 4 sin hacer prácticamente nada, te ganan 1-4 y encima la gente de Valdepeñas se queda, entre comillas, para como venía hace 3 semanas, te quedas con buen sabor de boca pese a la derrota, pero te quedas también viendo pues lo que sigue siendo un equipo grande, ¿no? No, está claro, al final, a ver, como muchas veces dice David, hay que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues aquí es un poco lo mismo, al final Inter sigue siendo Inter, dependiendo de los jugadores que tiene. Al final los jugadores que, bueno, es verdad que Dragoski no vino, pero tienes a Raúl Gómez, que estamos hablando de internacional con España, estás hablando de Jesús Herrero, Cecilio, Paul internacionales Pacheco, con España. Son todos, la mayoría son todos internacionales, al final son jugadores que volvemos un poco a lo que pasa aquí.
no se les ha podido olvidar jugar. Al final son jugadores, en cuanto digan de engranar un poco la máquina, pues van a ser un rodillo. Seguramente no a la altura del Barça, porque creo que el Barça está un escalón por encima del resto, pero al final es una de las mejores plantillas de la Liga. Y sin desmerecer, obviamente, el partidazo que hizo Jesús Herrero, que fue el mejor. Es que Jesús Herrero, sin irme corto, creo que hizo del orden de 8 o 9 paradones de decir, es que iba a gol. Y de paradas, pues 20, 25. Sí, por lo menos. Sí, así total. que, obviamente, pues se perdieron 3 puntos, pero sigue con buenas sensaciones el Valdepeñas. Obviamente los jugadores autocríticos y querían ganar otro partido más que hubiera sido, como decimos, el 4º consecutivo. Rafa Rato habló con los micrófonos de los medios de comunicación después del encuentro. Bueno, Rafa, no se puede continuar con la buena racha de 3 victorias consecutivas con la que ha llegado el Viñalbal y Valdepeñas en un partido, como te decía fuera de micro, en el que Jesús Herrero ha desquiciado a la Viñalbal. Bueno, sí, ¿no? Yo creo que tuvimos nuestras oportunidades para marcar, no conseguimos concretizar en gol y al final los detalles en partidos así es lo que hace la diferencia. Yo creo que pecamos ahí en estos detalles de defensa que nos han metido los goles. No sé si estarás de acuerdo conmigo, el equipo ha salido a romper, ha salido muy bien, pero en el momento de que el primer tiro a puerta del Inter entra, parece como que el Inter coge la rienda del partido y el Viñalbal se viene abajo. Sí, puede ser. Yo lo veo un poco, bueno, estoy de acuerdo contigo porque yo creo que venimos de un momento malo, ¿no? Acabamos de cambiar la racha con 3 victorias consecutivas, pero a lo mejor todavía está ahí en nuestra mente, ¿no? De que si vamos por detrás del marcador, nos cuesta mucho meter los goles. Entonces tenemos que cambiar eso. No podemos venir abajo y más en un partido así. Nos mete un gol, no pasa nada, seguimos, hay que jugar y hay mucho tiempo por delante, pero al final eso, Jesús ha hecho un gran partido y no conseguimos concretar las oportunidades. Rafa, ¿crees que el 1-4 es demasiado castigo para el Viñalbal? Yo creo que sí, yo creo que hemos hecho un buen partido, ¿no? Un partido muy bueno, donde eso, tuvimos las oportunidades, si llegamos a meterlas, cambia el partido. Sabíamos cómo juega el Inter y ha aprovechado las ocasiones que ha tenido, un balón parado, las contras y al final el portero jugador, pero eso, yo creo que nosotros tenemos que nos centrar en nosotros, saber lo que queremos hacer y seguir nuestra línea de trabajo. Pues obviamente Rafa quería esa victoria ya no solo para seguir con la mala racha, sino para empezar a asegurarse esa presencia en la Copa de España, para la que quedan 2 partidos que van a ser vitales. Eso sí, vamos a ver los resultados que nos dejó esta jornada 13 el fin de semana. Vamos a ver esos resultados porque hubo un poquito de todo. El Palma, que le costó muchísimo, pero sacó 3 puntazos que le vuelven a alzar a la segunda posición. Venció por 4-2 contra el Betis. Mantequera se le complicó y mucho el partido para cómo se le puso, pero finalmente venció por 4-3 al Levante. El Barça arrolló por 8-1 al Gimbi Cartagena en un momento flojillo del Barça, pero es que cuando están un poquillo mal, pues ya te dicen, venga, le casco 8 al segundo y a seguir a la siguiente jornada. Noya venció por 2-1 al Manzanares. Primera victoria después de 7 partidos y la primera en su cancha, así que fuera de casa estaba muy bien, pero en casa le estaba costando mucho. El Jaén ganó por 5-2 a Xota, Rivera Navarra ganó por 5-3 al Córdoba, el Viñalbal perdió 1-4 contra Movistar Inter y el partido del domingo, pues que suele ser el del Pozo, venció por 4-1 a Industrias Santa Coloma. Y quizá ese Rivera Navarra, Rafa, que siempre se sale de las quinielas como Xota, pero que ahora te gana 2 partidos seguidos y ya se pone a dar guerra, y ahora los que estaban tranquilitos hace un par de semanas, pues ahora les toca apretar el culo. No, pues ya vemos cómo está todo. Al final, mira, hace una semana justo, porque es verdad que al haber 3 jornadas... No, claro, es verdad, una. Al haber 3 jornadas seguidas en menos de 7 días, en 10 días, pues al final había equipos que estaban en Copa y hoy están en descenso, y al revés, hay equipos que estaban casi en descenso y hoy están metidos en Copa. Al final es un poco un ascensor la Liga. Sí es verdad que
parece ser que ya como que se ha abierto un poquito Hay la un poquito tabla, de brecha, sí. Hay un poco de brecha, es verdad que ya perdiendo el séptimo, que creo que somos nosotros, o el sexto, es que antes perdía el séptimo o el sexto y se metía en descenso, y viceversa, el del descenso se metía en Copa de España. Al final ahora ya eso se ha como abierto un poquito más. Hay tres plazas que se quedan ahí libres para la Copa de España, pues que bueno, pues que vamos a tener que lucharlas entre todos los que estamos involucrados. Sí, ha tenido un poquito que ver con los dos acelerones que ha metido Movistar Inter y el Valdepeñas, porque el Pozo sí que es verdad que metió un acelerón, pero viene un poquito de más atrás, pero ha tenido que ver un poquito así el hecho de que se abra esa brecha, también esa mala racha del Noya, ahora porque, claro, Manzanares que está, vamos, Manzanares es el ejemplo que tú dices, mala racha de Manzanares y ahora a pelear por el descenso cuando hace 2 semanas estabas pensando, ilusionándote en meterte en la Copa. Yo siempre digo que no hay que reírse del mal ajeno. Y cuando tú te ríes de ver al Valdepeñas ahí rozando el descenso y porque tú estás arriba, mira las vueltas que da la vida en 3 jornadas. Pues ahora son ellos los que están luchando por el descenso y nosotros por la Copa. Bueno, ojalá. Bueno, creo que vamos a ver la clasificación antes de analizar todo. Tenemos al Barça con 31 puntos, al Mallorca Palma Futsal con 27, 25 tiene el Gimbi Cartagena, 24 el Jaén, Movistar Inter 22, el Pozo Murcia 20, Viñalbal y Valdepeñas 19, Bisóquer, Antequera 18, esos son los puestos actualmente de la Copa de España, esos son los equipos que la disputarían en este momento. Luego está peleando por ella Noya, que tiene 16 puntos, Industria Santa Coloma 15 y Rivera Navarra, ahí lo tenéis, con 14 puntos. Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene 13, Levante 12, Manzanares, Quesos, El Hidalgo 12, Xota y Betis también con 12, pero en puestos de descenso. Rafa, ahora mismo, vamos, los que tienen ahí 12 entre todos estarán mordiéndose las uñas para no acabar el año como últimos o por lo menos en descenso, y vemos que Rivera Navarra, que estaba en las quinielas, Rivera Navarra y Xota quizás son los equipos que más presentes están en las quinielas de muchos para descender, pero es que se están empeñando en salirse de esas quinielas, o por lo menos en demostrar que no son menos que algunos. Está claro, al final tú ves un poco las plantillas de tanto de Xota como de Rivera a principios de temporada, es verdad que han apostado por mucha gente joven, al final por presupuesto que tiene no puedes ir a por gente ya más veterana, porque al final la gente veterana, hablamos de gente de en torno a 30, 31 años, en la cúspide de su carrera, pues a gente evidentemente hay que pagarla. Tanto Xota como Rivera no tienen uno de los presupuestos más grandes, con lo cual pues tienen que invertir pues, en un futuro, en gente joven que tengan una proyección y te la tienes que jugar. Ya hemos visto que... Eso sí, esa plantilla prácticamente tal cual se metió en Copa de España el año pasado. Por supuesto, entonces para que veamos el resultado, a Rivera le sigue saliendo bien las jugadas y Xota pues igual está saliendo bien, que al final ellos están luchando por salvarse. Entonces, pues de momento, tanto a uno como al otro le están saliendo bien las jugadas. Y aunque sea prácticamente imposible, Rivera se puede meter en Copa de España todavía. Por supuesto. O sea, que es verdad que tendría que darse una serie de resultados bueno... Unas carambolas, pero bueno, que todo es posible. Pero es posible cuando hace una semana se hablaba como uno de los descendidos fijos. O sea, O sea que vamos a situarlo exactamente donde estamos. Y bueno, el Valdepeñas, que vamos a hablar también después de la entrevista que hemos hecho en el Virgen de la Cabeza hoy, 2 partidos quedan para ver los equipos que disputarán esa Copa de España. Valdepeñas, Industria Santa Coloma y Córdoba por delante, pues quizá ya hemos gastado esa bala contra el equipo a priori más difícil que era Movistar. Sí, a ver, lo bueno es que no la hemos ganado esa bala, porque ganando el otro día en Manzanares se podía haber ido por un empate, haber ido a ser conservador, pero sin embargo el equipo fue valiente y se llevó una victoria que al final te da ese colchón. Sabíamos que con Inter iba a ser difícil, era un partido de los que puedes perder. Lo malo, por poner una pega, pues que tienes que ir a Santa Coloma, que no hemos ganado todavía en la historia de Valdepeñas, no ha ganado en Santa Coloma, o sea, creo que son 3 derrotas y un empate. Y encima las derrotas por 8 goles cada una, o sea que no es una pista que se nos suele dar bien, pero bueno, las rachas siempre están para romperlas. Y el Córdoba que tampoco no es un equipo que no se nos dé muy bien, siempre o nos hace una goleada como en pretemporada o como el año pasado justo allí antes de en Córdoba, sí. Córdoba pierdes, creo, ¿no? Pues llegamos a perder en Córdoba. Claro, que goleada. Es verdad, que fue cuando lo de... Doble goleada, me estaba acordando de cuando remontamos haciendo portero jugador, ¿no? Me había ido de temporada.
Y claro, al final te viene de 2 goleadas y luego aquí en Valdepeñas sufrimos mucho y también creo que se ponen 1-3 ganándonos y tenemos que remontar ya a última hora antes de meternos en el playoff. Bueno, pues son 2 partidos que vamos a sufrirlos, pero oye, que nos hemos ganado el beneficio de depender de nosotros. Bueno, Ojalá. el caso es que puntos importantes, el Valdepeñas tiene ganado el golaveraje con Humantequera, con Noya y con Industria Santa Eso Coloma. no cuenta. Goles a favor, goles en contra. Bueno, claro, eso me refiero, Sí, claro. sí, sí. Pero que me refiero, tiene mejor Sí, golaveraje actualmente sí. que tiene 0. Tiene 0 en el cómputo y Noya, Humantequera e Industria Santa Coloma están en negativo. Es verdad que quedan 2 partidos, eso sí, lo tiene perdido contra el Pozo Murcia. No, claro. Pero claro, el Pozo, pues pocos esperan que no se clasifique. Hay que ir a ganar y estar. fuera. Pero Ganando, es verdad que por si acaso. incluso, está mira, bien. incluso siendo un poco. Amarrategui. Sí, con un puntillo, yo creo que se puede sacar, sí, sí. porque al final. Está a 3 puntos. Noya lo el tienes a Valdepeñas de 3. Noya. A ver, Noya tiene que ir a casa de Inter. Inter conforme está jugando y Inter también necesita ganar su partido o Sí. empatar como mínimo para certificar, aunque la tiene Menos necesidad, pero aunque sí. la tiene al 99,9, pero bueno, no creo que Inter en la racha que lleva se pueda permitir el lujo de perder en casa, con lo cual es un partido que a priori, aunque bueno, ya vemos que hay sorpresa, Inter debe ganar. Luego Santa Coloma es un enfrentamiento directo y Antequera creo que es con Betis, ¿no? Bueno, ahí donde va a estar un poco la clave. Vamos a ver, Si pero Antequera es verdad que- perdiese, bueno, pues lo tenemos incluso... La verdad es que el Valdepeñas tiene las cosas bien. O sea, Sí, obviamente sí, no sí. se puede lanzar fuegos artificiales, pero tiene las cosas bien. Y obviamente también uno de los puntos positivos de los que no hemos hablado antes es de esa vuelta de Lolo, porque en estos 3 últimos partidos hemos visto, sobre todo en el partido de creo Cartagena. recordar, Cartagena, Manzanares, hemos visto esa aparición en el juego de 5 del rival. O sea, apariciones esporádicas, pero sí que lo vimos algo más en el último encuentro contra Movistar Inter y por eso nos hemos querido acercar al Virgen de la Cabeza para ver cómo se encuentra el cierre cordobés después de 2 meses prácticamente en blanco. Pues estamos en el Virgen de la Cabeza y vamos a hablar con uno de los jugadores que ha reaparecido en estos últimos partidos y que en el último partido contra Movistar Inter lo pudimos ver un poquito más y además contra su ex equipo no es otro que Lolo, jugador importantísimo del Viñalbal y Valdepeñas. Lolo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Bueno, estás? Lolo, ¿cómo viste el partido el otro día contra Movistar? Porque fue un partido quizá un poco raro, ¿no? Es como los que venía perdiendo el Valdepeñas. Vimos una cara buena del Valdepeñas en ataque, pero las transiciones fueron un poco lo que le mataron al equipo. Sí, yo creo que los últimos partidos contra Inter nos han cogido ese punto, la medida, que nos esperan, nos salen a la transición y nos están haciendo daño. El otro día fue más de lo mismo. Nosotros en casa proponemos un partido valiente, un partido alegre para el espectador y intentando dominar el partido, pero ellos tuvieron en la primera parte muchísimo acierto. Yo creo que con pocas ocasiones hicieron una distancia importante y a partir de ahí pues, el partido se puso cuesta arriba. El equipo lo intentó al máximo, pero no pudo ser. Aparte de por los motivos obvios, ¿por qué le hace tanto daño Movistar Inter? Has empezado tú diciéndolo, que le tiene la medida cogida al Valdepeñas y además siempre aprovechándose de errores defensivos, esas transiciones con superioridad. ¿Por qué le tiene tan cogida la medida a Movistar? Bueno, ellos son jugadores también inteligentes, jugadores que han ganado cosas importantes también y de un buen entrenador y al final siempre te van a poner en problemas, ¿no? A partir de ahí yo creo que tuvieron más acierto de lo normal y cogieron una renta más importante. En otro partido pues podrían haber fallado los goles de la primera parte y hubiera estado el partido más igual hasta el final. Nosotros tenemos un poquito más de acierto, creo que también Jesús Herrero hizo un partido excepcional, que en la segunda parte sobre todo nos desbarató todo el ataque. Y yo creo que si nos hubiéramos podido acercar un poquito antes al 2-3 quizás, pues el partido hubiera cambiado, pero al final mantuvieron esa distancia. Quizá mató al equipo pues ese 1-3 justo antes del descanso y además con la inercia positiva que venía el Valdepeñas después de marcar a Basi, ¿no? Sí, yo creo que bueno, siempre se dice que antes del descanso un gol es muy psicológico y es así, ¿no? Hay que intentar que no te afecte, pero es normal que después de una dinámica de varios minutos que el equipo estaba teniendo bueno, ahí te corta un poco esa racha y
y te vas al descanso ellos con otra renta, ¿no? Fue un gol un poco raro porque estábamos volcados en ataque, llevábamos 2-3 minutos volcados en ataque y en otra transición pues varios rebotes y nos hicieron un gol que bueno, yo creo que ahí había mucho tiempo por supuesto, pero ellos ahí cogieron una posición importante. Y bueno, en ese gol especialmente se ve una falta de atención quizá preocupante, por lo menos en ese gol, hasta 3 rechaces y además como un poco de pasividad defensiva. Imagino que David Ramos, vamos, os ennucaría en el descanso, ¿no? No, pasividad no, yo estaba implicado y, sí, claro. y pasividad ya te puedo decir que no fue el motivo. Al final hay errores, hay desajustes defensivos, pero una cosa es un desajuste defensivo o una mala colocación corporal y otra cosa es pasividad o no intentarlo. Yo creo que llegamos todos justo en esa defensa, llegamos prácticamente todos los que teníamos que llegar ahí, pero el balón pasó a medio metro de cada persona y después parece que no, pero las casualidades existen. Se puede defender mejor por supuesto, pero también hay veces que el rebote pues no te favorece. Y Lolo, la pregunta quizá más importante que se hace todo el mundo, te vimos unos minutitos contra Cartagena, también te vimos unos minutitos después, además en la misma situación más o menos, creo recordar, contra Manzanares, y sí que te vimos ya más en pista el otro día contra Movistar Inter. ¿Cómo te encuentras de tu lesión? Pues toco madera, pero cada vez mejor. La verdad que creo que el cuerpo técnico, sobre todo el míster y el preparador físico Javier están, y bueno, y también por supuesto Pedro, que está cuidándome mucho, estamos haciéndolo bien. Yo tenía muchas ganas de empezar a participar más antes, pero es verdad que después de la recaída que hubo después del partido de Jaén había que tener una precaución excepcional y creo que el míster lo está haciendo bien, metiéndome poco a poco y el otro día me encontré bastante bien, no al 100%, pero creo que ya pude ayudar un poco más de minutos en pista y espero que en los siguientes partidos ya encuentre la forma total. Después de 2 meses y al tratarse de una lesión muscular, que son de estas que dan guerra, que además se te volvió a reproducir contra Jaén y demás, ¿eres tú el que marcas un poquito más o menos lo que puede jugar o lo que no puede jugar, o lo hablas con David o cómo lo hacéis? Yo antes de los partidos yo le doy mi opinión al míster de cómo me veo, cómo estoy, pero está todo consensuado y luego el míster ya toma su decisión deportiva en cuanto a los minutos, ¿no? Yo creo que él lo ha hecho bien, que ha hecho muy progresivo, que para mí ha sido también bueno, pero bueno, yo estaba dispuesto en cualquier de los otros 2 partidos, si tenía que participar más, pues intentarlo, porque ya tenía el alta de la parte médica del club. Y ahora, Lolo, se está viendo otra cara del equipo, desde el partido contra Sota, lavado de cara y el equipo como que parece otro, sobre todo quizá algo más serio en defensa, pero sobre todo en ataque, que parece que propone más y demás. ¿Cómo has visto tú al final? Imagino que habrás sufrido muchísimo viendo al equipo tan mal cuando enlazó 6 partidos sin ganar, que al final le costaba muchísimo en ataque, muchos le marcaban muy fácil. ¿Cómo has vivido todo eso? Porque imagino que estarías comiéndote las uñas, pues, ¿no? Claro, yo creo que desde fuera se sufre mucho más, porque al final dentro al menos estás con el equipo, sufres con el equipo, sudas con el equipo y te puedes desahogar, pero fuera pues se sufre mucho más, ¿no? Y bueno, no es una excusa, las dinámicas malas existen, por supuesto, no es una excusa, ha sido una dinámica demasiado larga para nosotros y bueno, a partir de ahí yo creo que el equipo siempre ha confiado, David siempre lo ha dicho, que aunque se pudiera ver que había una dinámica mala o así, el equipo y el vestuario confiaba en que le íbamos a dar la vuelta a la situación y así ha sido, ¿no? Es verdad que ahora hemos pinchado otra vez contra Inter, pero habíamos encadenado 3 victorias seguidas y yo no dejo de confiar en este grupo, que creo que hay jugadores espectaculares y además un grupo humano muy bueno y era cuestión de salir y lo vamos a sacar. Y fuera de la dinámica, Lolo, ¿ves una evolución de juego respecto a esa dinámica mala o incluso respecto al principio de temporada con lo que se ha visto en los últimos 4 partidos? Yo creo que no, yo creo que el juego que propone David desde que el año pasado que yo llegué es prácticamente lo mismo, sí que se adapta a las piezas del ajedrez que va teniendo en cada momento, pero al final yo creo que la proposición, sobre todo en casa, es un juego alegre, un juego vistoso, un juego de ataque, que haya muchos tiros, que haya muchos robos. Lo que pasa es que te pueden salir partidos buenos y partidos malos, y luego es verdad que el partido puede cambiar mucho si hay un marcador adverso en el que el rival ya se encierra, hay menos espacio atrás, y puede parecer que el equipo propone menos, pero no es por la propuesta, porque la dinámica del partido te lleva a eso. Y ahora, Lolo, en vísperas prácticamente de esa Copa de España, por lo menos de esa clasificación ya, de estos 2 últimos partidos,
ahora a cancha de Industria Santa Coloma, donde no ha ganado nunca el Viñalbal y Valdepeñas, y luego contra el Córdoba, que es un equipo que últimamente, bueno, de encima que tú eres de allí, seguro que le tienes especial cariño, últimamente no se le da bien, ha recibido un par de goleadas, es verdad que una en pretemporada, ahora hay mucho que jugar y está todo muy apretado ahí arriba. Sí, sí, los últimos yo creo que 3 o 4 años ha sido tópico que todo el mundo ha dicho que esta liga es la más igualada, esta liga es la más igualada, pero es que creo que se vuelve a repetir. Creo que va a haber varias posiciones de playoff, de Copa, perdón, que se van a decidir en la última jornada. Nosotros, pues, debido a esta mala dinámica o esta mala racha que hemos tenido, estamos ahí. Depende de nosotros también está y yo estoy convencido que lo vamos a sacar. Empezando por el partido de Marfil, que me dices que el Valdepeñas nunca ha ganado allí, pues la historia está para cambiarla, tampoco Valdepeñas no lleva tampoco 20 años en primera perdiendo contra Marfil, ¿no? Son pocos años, el equipo está convencido de que lo vamos a sacar y tenemos esa oportunidad para confirmarlo ya esta semana. Quizá uno de los equipos más peligrosos, más imprevisibles, Industria Santa Coloma, que siempre es de estos alegres en ataque, con un juego de 5 que bueno, que quizá incluso sea un poco lo contrario, al Valdepeñas le cuesta mucho en ese juego de 5 y a Santa Coloma se le ve muy fluido, un equipo siempre peligroso, ¿no? Bueno, sí, la verdad que son jugadores que desde hace muchos años ese club se va renovando con gente joven, una propuesta dinámica, una propuesta alegre, pero nosotros tenemos nuestras armas también y bueno, el juego de 5 pues te puede salir mal, te puede salir bien. Nosotros ha habido partidos como el de Rivera de Navarra en casa que remontamos el partido gracias al portero jugador, en otros partidos no, pero yo creo que se tiene que ganar el partido antes y el portero jugador siempre tiene que hacer una pequeña solución a arreglar un pequeño parche, ¿no? Pero tenemos que basarnos en ir dominando durante los primeros 37, 38 minutos del partido. La última, Lolo, y ya te dejo ir a entrenar con tus compañeros. Te veremos contra Santa Coloma, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Como te digo, espero cada día encontrarme mejor, poder ayudar al equipo y sobre todo que confirmemos el objetivo de la Copa. Pues Lolo, un placer y ojalá y que traigáis ese objetivo. Un abrazo. Un placer hablar siempre con Lolo y cómo nos alegramos de que vuelva ya a las pistas, porque es que Rafa, sinceramente, le hace mucha falta al Valdepeñas. Muchísimo. Hemos visto lo vital que decías tú, que es Bollis, pero un jugador como Lolo, que sinceramente son perfiles muy similares, con historia, los dos importantes en la liga, tener dos cierres como Lolo y Bollis, pues te da unas garantías. Efectivamente, y más cuando también te falta Nano, que al final no tienen drive. Y que va para tiempo, Nano. Bueno, no mucho, pero va para tiempo. He podido escuchar que creo que David ha dicho que esta semana iba a intentar empezar a entrenar, iba a empezar a ver si con suerte llegase a Santa Coloma, pero bueno, evidentemente a nosotros nos comentó que iba a ir despacito. Evidentemente estando 15 compañeros, al final yo creo que es un riesgo, a menos de que alguno esté muy tocado, creo que es un riesgo un poco llevarte a Nano a Santa Coloma. Pero bueno, al final lo que tú dices, Lolo se nota muchísimo y yo creo que con Lolo, si hubiese estado en la plantilla en este tiempo que ha faltado, yo creo que muchos de los partidos que han salido negativos, pues se hubiese podido arreglar un poquito más la cosa, porque al final, bueno, al final Lolo tiene ahí su jerarquía y es una pieza fundamental del equipo. Y su jerarquía que afecta al equipo rival, a la propia plantilla del Valdepeñas, que al final tener un jugador que te obliga prácticamente a comerte todo el rato al rival. Y también importante a los árbitros, porque es que tú ves, está encima de los árbitros y no es un jugador que sea torpe, que reciba una amarilla fácil, es un jugador que sabe pellizcar, sabe hasta dónde tiene que llegar y se nota mucho el respeto que le tienen los árbitros y eso te da sensación de jugadorazo. No es de los jugadores que creo que vaya a ver que lo van a expulsar. De hecho yo no recuerdo ninguna. Yo tampoco, en Valdepeñas creo que ninguna y en Palma no sé si ha llegado alguna vez a ser expulsado, pero es verdad lo que tú dices, que es un jugador súper inteligente, sabe cuándo chinchar al rival, sabe cuándo ya comerle la cabeza al árbitro en el momento puntual, entonces bueno, pues es verdad que ya tenemos jugadores de ese tipo, cuando lo hace también Rafa Rato, pues ya vemos que son gente que son especializados en ese tipo de juego y que ese juego también influye en un equipo a que vaya hacia arriba. Lo que está claro es que es un jugador clave, que nos alegramos obviamente de que contra Movistar Inter ya volviera a disputar más minutos, porque pues había mucha incertidumbre con qué pasaba con Lolo, 2 meses donde no ha jugado, bueno, mes y medio donde no ha jugado, en estas últimas semanas ha jugado nada y en el partido contra Movistar pues ya lo vimos un poquito más y vamos a ver ya la próxima jornada donde el Valdepeñas juega contra Industria Santa Coloma, pista dificilísima y donde esperemos que Lolo pueda estar disponible.
plenamente para David Ramos. Vamos a ver ya esa jornada 14 que se disputan todos los partidos el viernes a las 8:30 de la tarde. Ese Industria Santa Coloma, Viñalbal y Valdepeñas se podrá ver en la Liga Sport TV para quien lo tenga. Así que el resto de compromisos serán SU Mantequera Betis, Xota Palma, Cartagena Jaén, Manzanares Barça, Inter Noya, Córdoba Murcia y Levante Rivera Navarra. Pues quizá como partido interesante, es verdad que personalmente Industria Santa Coloma me parece uno de los equipos siempre más imprevisibles, peligrosos, porque son estos equipos tan alegres en ataque que es que son capaces de pasarte lo que le ha pasado prácticamente siempre al Valdepeñas cuando ha visitado la pista de Industria Santa Coloma, que es que te casquen unos cuantos y te quedes con cara, y encima le pasa lo contrario que al Valdepeñas. Venga el entrenador que venga y tenga los jugadores que tengan, su juego de 5 es de lo mejor de la liga. Lo mejorcito. Más, lo bueno que tiene que quizás este Industria Santa Coloma es que la base del equipo era la base de hace unos años del Barça B. Y ahora encima este año también tienen al entrenador que era de ellos, que es Xavi Closa, su entrenador del Barça B, con lo cual es un equipo de los que no hay que fiarse absolutamente nada. No creo que nadie se alegre de que le toque nunca, No es un equipo... Yo creo que no estarán contentos de tener que jugarnos una clasificación a la Copa de España. No creo que sea el partido que si tuvieses que elegir un rival, no creo que nadie lo eligiese y evidentemente nosotros no vamos a estar tranquilos. Quizá eso sea un punto a favor nuestra, de que sabemos que cuando hemos ido a la pista de Industria no hemos ganado nunca, para tomarnos esta semana aún más, y ya se lo toman en serio, pues aún más en serio de lo que te lo sueles tomar, que si por ejemplo te pueda tocar, pongamos un Xota, que al final es lo que hablamos siempre, las quinielas es uno de los equipos que pueda estar abajo, pero puedes ir con ese punto de relajación pensando de que el partido... Poca relajación, sí, va a haber. Sí, no, está claro, pero puedes ir con ese punto de relajación de decir, oye, pues soy mejor y puedo ganar con mayor facilidad. Sí, claro, me refiero, que quiere decir que poca relajación va a haber contra Santa Coloma. Por eso, entonces va a ser un equipo que desde el momento que te pite el árbitro te van a pegar un tiro y veremos a ver si no es gol o casi gol, porque son así. Y encima hay que tener cuidado porque es lo que tú dices, a día de hoy prácticamente los que se ponen por delante tienen mucho ganado. Efectivamente. Y un equipo contra Santa Coloma que encima no te marca uno y se echa atrás, que te marca uno, sigue atacando y si se echa atrás, luego sale a la contra también como de lo mejor de la liga, porque encima tiene jugadores para correr, pues tiene que tener mucho cuidado. Y jugadores súper jóvenes, con calidad, muy habilidosos. Se compenetran a las mil maravillas, porque muchos de ellos llevan jugando desde que tienen 7, 8 años, llevan jugando, o sea que llevarán prácticamente 13, 14 años. Nil, Pubil. Claro, tienes Nil, a Povil, tienes a Uri Santos, tienes ahí como 6 o 7 y luego jugadores. Tienes a Caliz también, que también calidad. Caliz también era del Barça B, o sea que tienes ahí 6 o 7 jugadores que eran del Barça B. A eso ya le sumas también al capitán, a David Álvarez, que al final coincidían con él en la selección de Cataluña. O sea, y que en portería, encima Xavi rota, porque es que los dos están funcionando muy bien, entre Borja y Mario. O sea que la verdad es que es un equipo muy difícil y vamos a ver si no nos tenemos que jugar todo en el partido contra Córdoba, pero bueno, que no. También es a lo que hemos arriesgado con la racha que hemos pillado y con cómo ha empezado la temporada de Valdepeñas. Por una parte creo que podemos estar la afición tranquila y contenta por cómo se han dado las cosas, para cómo se empezó. Porque es verdad que si nos dicen hace una semana y media, 2, que ese equipo iba a ir a jugarse a Santa Coloma, muchos estaríamos hoy entre nosotros estaríamos diciendo, mira, es que vamos a perder 100%, porque sabes que Santa Coloma es una pista en la que se sube. Ahora, con el cambio de actitud que ha habido y con el equipo conforme está jugando, yo sinceramente estoy tranquilo de que sé que el equipo lo va a dar todo lo posible, como mínimo para traerse un punto o incluso la victoria que nos hace falta para meternos matemáticamente en la Copa. Y que encima lo que tú decías, si se te pone por delante y te pilla con la dinámica que te pillaba antes, que además casi siempre empezaba perdiendo el Valdepeñas, ahí sí que nos remontaba. Total. Si ahora es difícil, pues en ese momento, en esa mala racha, pues más todavía. Y bueno, pues con esto vamos a dar por cerrada la información del Viñalbal y vamos a acabar todo el fútbol sala con lo que nos ha dejado la base azulona este fin de semana. No ha habido femenino por descanso, tampoco filial. Los dos por descanso, sí que ha jugado el juvenil, que no ha tenido suerte este fin de semana. Pues no tuvo suerte, como decimos, el juvenil del Viñalbal y Valdepeñas, que perdió por 11 goles a 2 frente al Obispo Perelló. Eso sí,
decirles que que entre semana venció por 7-2 contra el Vargas y supuso la primera victoria de la temporada en el Virgen de la Cabeza para el conjunto juvenil, que además venía de una malísima racha. Eso sí, luego el fin de semana pues se empañó un poquito todo con esta goleada frente al Obispo Perelló, con quien se fue al descanso 5-2. Hubo alguna opción para el juvenil que obviamente atacó buscando recortar distancias y traerse algo positivo, pero finalmente cayó goleado por 11-2 y los goles lo marcaron Fernández y Héctor. Lo tenemos 14º con 8 puntos. Pues Rafa, poco más que añadir, a ver si la próxima vez que nos veamos, pues ya está el Viñalbal en Copa, ¿no? Esperemos que sí, que podamos estar celebrando una clasificación y bueno, poder disfrutar de otra fiesta del fútbol sala como es la Copa de España y uno de los objetivos principales del club. Y si se puede traer la victoria también de Santa Coloma, que sí. es la primera de la historia del Valdepeñas, pues sí. otro check, ¿no? Bueno, venimos un poco, hace 2 años fue derrota, el año pasado fue empate, bueno, a ver si este año toca la victoria. La quiniela, perfecta. Vamos a creernos eso. Pues muchísimas gracias, Rafa. Nada, continuamos con el programa. Hoy les voy a hablar sobre algunas de las frases que yo a los alumnos o a compañeros o inclusive a los propios futbolistas, yo les trato de inculcar, mentalizar y dar a conocer el sentido de la misma. Vamos a ver la primera. Un equipo son como los dedos de una mano. Cuando los unes, son uno. Cierto, un puño. Esa es la realidad que nosotros tenemos que tener cuando formamos y confeccionamos un equipo. De nosotros, los entrenadores, va a depender la fuerza que le demos tanto en el vestuario como en el terreno de juego. Lo que consigamos trasladar o generar en el propio vestuario es lo que al final se va a ver en el terreno. Vamos con otra. Hay que saber ser suplente. Quejarse no quema calorías. Cierto. También los entrenadores debemos de darnos cuenta que la labor más importante es intentar agradar al que no juega, porque el que juega ya tiene ese agradecimiento, esa satisfacción de que cada domingo tiene esa titularidad. Pero ahí está esa labor que debemos de hacer con el que está con cara larga, cabreado, triste, porque está en el banquillo. También hay que inculcarles que ese enfado no sirve para nada, no va a desgastar esas calorías que uno tiene que tener y mostrar cuando sale unos minutos a jugar. Hay que saber estar sin vestirse, mirándose a sí mismo. Eso es lo más importante en un conjunto, en un equipo de fútbol, en una familia, hablando deportivamente. Saber estar pendiente, analizarse, hacer esa autocrítica a sí mismo para después poder mirar al que tienes al lado, sentado o en el banquillo o en los bancos del vestuario. El éxito es que los futbolistas nos crean, no el que les convenzamos. Esto es algo que defiendo con creces. No se trata de que yo pueda convencer a un futbolista de lo que yo quiero que haga, que realice, que lleve a la práctica. No, se trata de que crea en lo que yo le digo. Si yo consigo que crea en mí, está ya convencido. Por el contrario, si yo pienso que le he convencido de lo que tiene que hacer, pero tiene dudas, no confía en su entrenador, no le garantiza seguridad, eso es un problema. De ahí esa frase que yo utilizo mucho, que es intentar que crean en nosotros, en el entrenador que tienes para dirigir esa plantilla. Crean en ti y no que trates de convencerles para que lo hagan. Confía de todos, pero duda de la mayoría. Esta es una frase que, si no se entiende bien o se interpreta peor, puede generar confusión o hasta enfados, pero esta es la realidad. Esta es la realidad que les dice alguien que lleva 42 años en los banquillos. Hay que confiar en todos los futbolistas, pero en muchas ocasiones hay que dudar, y contra más profesional se va haciendo, la duda es mucho mayor, porque el interés ya es individual, no es colectivo.
Cuando trabajamos en escalas inferiores, en categorías amateur, evidentemente el amor a unos colores es una realidad, pero que no pasa nada. Tener claro que tengo que confiar en todos los futbolistas de mi plantilla, pero tengo que dudar de muchos de ellos. El balón entrenando es un engaño consentido. Los que llevamos tantos años recordamos qué poquito se utilizaba el balón en temporadas pasadas, pero al final el avance deportivo va haciendo que hoy casi es imposible ver sesiones de entrenamiento donde no las hagas o las realices con el balón. Conlleva un desgaste físico bien planificada esa sesión y conlleva una alegría para el futbolista porque trabaja con lo que le gusta, que es el balón. Al final, ese desgaste físico bien aprovechado y con el balón no deja de ser un engaño, pero he ahí la diferencia, consentido por el propio jugador. Se cansa igual que se cansaba antes, pero se divierte más que se divertía antes porque no tenía el balón en medio como arma, como comida para poder subsistir durante una sesión de entrenamiento. La impronta tuya tiene que ser el aval de tu equipo. Esta es otra frase que yo dirijo muchísimo. O sea, cuando un entrenador va a un equipo, la impronta, su carácter, su forma, su estilo, sus maneras, tienen que ser el aval del equipo. Como tú seas, va a ser el equipo. Lo que tú transmitas es lo que el equipo va a sentir. Lo que no puedes hacer es amoldarte a lo que los futbolistas quieren de ti, y lo que tampoco puedes hacer es querer coger pinceladas de uno u otro entrenador para formarte tú. Tú eres el aval. Tú eres el entrenador que ese vestuario tiene que conocer, entender y saber respetar. La autocrítica del futbolista es siempre la excusa. Esta es otra de las frases en el día de hoy. Siempre el futbolista va a evitar el tener culpa de algo. Siempre el futbolista, su autocrítica es la excusa. El árbitro, el bote del balón, no me pasaron la pelota, jugaron más por una banda que por la otra, no me hicieron un apoyo, fue mala suerte, siempre la excusa. Con eso el entrenador tiene que contar, pero además, como lo tiene que conocer y saber, tiene que intentar trasladar al futbolista que en el terreno de juego, antes de una excusa hay una solución a un problema que se ha producido. Yo siempre también defiendo que ante un problema una solución, después está el entrenamiento posterior o el vestuario para aclarar ese problema que se dio. Pero no lo olvidéis, el futbolista siempre va a tener como excusa que ha sido el problema de otros y nunca va a tener esa autocrítica de que ha sido el problema real de uno mismo. Y por supuesto, entiéndase bien que estas frases que en el día de hoy les he comentado son frases en líneas generales. No todos son así, no todos lo interpretan así, y hasta en el fútbol existen personas honestas, sensatas y hasta que reconocen cuando se equivocan. Apartado ahora dedicado íntegramente al fútbol, en su triple vertiente, como siempre hacemos, la primera autonómica preferente, la división nacional juvenil y la liga provincial. Bueno, pues desde el pasado martes que ofrecíamos este programa en origen a este martes 13, pues lo cierto es verdad que ha habido bastantes novedades. Algunas las anticipábamos tanto el viernes pasado en los informativos, lógicamente en el apartado de deportes, como en el resumen semanal. ¿Qué estamos refiriéndonos? Por si acaso no conocen la noticia, que lo dudo, pues el relevo. Relevo en el banquillo del equipo de primera autonómica preferente, relevo en el banquillo de la división nacional juvenil. Pues de ello y del 1x2, que podríamos denominar, porque hubo una victoria para el equipo de preferente, un empate para el de la división nacional juvenil y una derrota para el juvenil provincial, por eso digo 1x2. Pues vamos a hablar con Julián Álvarez, que nos acompaña, jefe de prensa del club de I3 Valdepeñas, club deportivo, y también Marco, jugador del primer equipo. Pues nada, Juli, gracias por venir. Buenas noches y vamos a abordar esos temas, ¿verdad? Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y a Marco también le agradecemos, jugador de la primera autonómica preferente, que nos acompaña como casi siempre, con mucho gusto y que aquí lo recibimos. Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Ángel. Buenas noches. Gracias por la invitación, como siempre, y un placer estar acá. Pues el placer es nuestro. Las últimas noticias, bueno, las últimas horas, nos sorprendían
entre comillas, con el dejar el banquillo a Antonio García de Mateos en la primera preferente. Antes de entrar en detalle del último partido aquí en casa, ese 2-0 ante la Roda. Bueno, ¿qué nos puedes comentar, Juli? Bueno, pues la semana pasada no hubo puente en las oficinas del Valdepeñas, ya que Antonio Colchón comunicó a la Junta Directiva el lunes pasado su intención de abandonar el equipo, de dimitir, porque, bueno, a opinión suya, el equipo cree que no da con la tecla, ¿no? Y bueno, pues quiere dejar paso a alguien nuevo que sí que pueda hacer algo más, y bueno, el equipo lo deja en quinta posición. Y bueno, la verdad que agradecer desde aquí el trabajo de Antonio García, una persona siempre respetuosa, siempre que ha atendido a los medios de comunicación, se ha mostrado disponible para todo. En lo deportivo creo que en el vestuario ha congeniado bien con los jugadores, pero bueno, él ha considerado que era la decisión oportuna de dejar el equipo, y ya está, por desearle suerte y nada, pues desde aquí agradecido siempre. Sí, que ha dado un paso a un lado. Y Venancio del Coso, que recientemente lo teníamos aquí como segundo entrenador, es el que ha dirigido de momento ya 2 partidos, ¿no? Exacto, en Campillo de Alto Boy el jueves y ayer aquí en Valdepeñas contra la Roda. Exactamente. Bueno, y ya que estamos en ello, ¿qué sucedió entonces en el equipo de la Liga Nacional Juvenil? Francisco Gutiérrez Sánchez también da un paso al lado y ha dejado el equipo, ¿no? Eso sí que era una decisión más esperada, porque bueno, Guti, a raíz de los resultados que eran negativos, ya le comunicó hace unas semanas a la Junta Directiva su intención de dejar el cargo si así la directiva lo consideraba, ¿no? Entonces la directiva ha buscado un entrenador, y una vez que ya se ha cerrado ese acuerdo, pues se ha podido anunciar la dimisión de Guti. Y anunciamos hoy también aquí quién sustituye a Guti. Pedro Valdepeñas lleva entrenando con el equipo juvenil desde la semana pasada, prácticamente 2 entrenamientos lleva. El sábado ya se sentó en el banquillo y bueno, pues no consiguió ese dicho de entrenador nuevo, victoria segura. Pero al menos un punto que, bueno, pues que puede ser el punto de inflexión para... ¿Y quién es Pedro Valdepeñas, Juli? Pedro Valdepeñas es un entrenador de La Solana, ya estuvo aquí hace unos años en Valdepeñas entrenando al primer equipo, y bueno, es una persona que conoce muy bien las categorías, ya no solo del fútbol provincial en Ciudad Real, sino también de la cantera, ¿no? Ya, de hecho, proviene del juvenil de La Solana, del juvenil provincial de La Solana. Por lo tanto, creo que es la persona idónea por experiencia y trayectoria para llevar las riendas de este equipo, y ojalá se consiga la permanencia. Esas son las noticias más importantes que han sucedido en los últimos días. Nos quedamos con ese partido, Avenida del Sur, complejo de la Virgen de la Cabeza. Estamos hablando de la primera autonómica preferente. Valdepeñas 2, La Roda 0, 1-0 en minuto 9 Alejandro, 2-0 en minuto 23 Ricardo. Opinión del partido, Marco, tú que jugaste este encuentro, me imagino. Sí, bueno, como siempre lo digo y lo voy a volver a repetir, todos los partidos de cada partido de esta liga son complicados. Es un torneo largo en el que todos los equipos no van a dejar de luchar y de querer aspirar por ir avanzando esos lugares. Entonces cada semana tenemos una guerra prácticamente, yo siempre lo digo así, que cada semana tenemos una guerra, sea de locales, sea de visitantes, todos los equipos son muy complicados y por lo tanto este último partido igual fue un poco complicado, aunque bueno, tuvimos la fortuna de que salimos ventajosos con el resultado, ¿no? Juli, será bueno, casualidad, pero Antonio García de Mateos ya no viajó a Campillo, ¿no? Eso es, correcto. Y allí el equipo de Valdepeñas gana por 1-2. Allí, como bien ha comentado Marco, fue un partido muy duro, ya no solo por el ambiente que había en las gradas, sino también por la intensa lluvia. Y bueno, el balón sí que es cierto que dificultó la circulación para los dos equipos. Aparte el Campillo pues estaba también jugando con nosotros, seguir ahí los puestos altos de la clasificación, y bueno, pues nos pusimos por delante con 2 zarpazos de Biendi, luego llegó en los últimos minutos del encuentro el gol de Campillo, pero se quedaron sin tiempo y por suerte pues pudimos alzarnos con la victoria en un campo en el que aún no habíamos ganado. Y luego llegaba este domingo por la mañana aquí en la Avenida del Sur, en ese Valdepeñas 2, La Roda Albacete 0. Eso es, el equipo sí que es cierto que llegaba un poquito mermado por las bajas, 2 encuentros en una semana y bueno, en 3 días prácticamente 2 encuentros, pues hacía que el equipo tuviera que resolver pronto el encuentro. No así fue, en la primera parte se puso 2-0, el segundo tiempo obviamente fruto del cansancio también de haber jugado en 3 semanas y del poco banquillo que había, pues el equipo quizá dio un pasito para atrás
y bueno, se dedicó más a tocar el balón, a mantener el resultado y bueno, pues por suerte no nos hicieron gol, hubo porta cero para Astillero y bueno, pues 6 puntos en una semana que nos permiten colocarnos en 5ª posición y bueno, pues a un punto del cuarto el Almansa, el próximo rival. Así es. Bueno, pues una vez has analizado un poquito lo que supuso estos 2 últimos jornadas, la 17 y la 18, dentro del ámbito de la primera autonómica preferente, nos quedamos ahora a repasar los marcadores de esta última, en donde anotamos los siguientes. Pedroñera 3, Almansa 0, I3 Valdepeñas 2, La Roda 0, Atlético Teresiano 1, Campillo 0, Huracán 0, San Clemente 1, Manzanares 2, Cristanense 1, Atlético Ibáñez 0, Atlético Albacete 5, Miguel Turreño 0, Membrilla 1. Sorprendentemente, bueno, pues o afortunadamente, vencía el Membrilla. La Roda Cal 0, Atlético Pedro Muñoz 0, La Fuente 0, Motilla 1. Antes de ver la clasificación, ¿algún resultado que podamos decir que sorprendió? Ya hemos dicho uno, que sería el Membrilla. Pues el otro, sin duda, el encuentro que enfrentaba el segundo con el tercero, en este caso Balazote contra el San Clemente. En principio eran los 2 equipos menos goleadores de la categoría, por lo tanto iba a ser un resultado corto seguramente, incluso ya apostaba por el empate. Y bueno, pues San Clemente conquistó uno de los campos seguramente más difíciles de la categoría, adelantó a su rival, al Balazote, y bueno, pues la lucha ahí arriba va a ser tremenda. Titánica. Sí. Pasamos a la clasificación de la primera autonómica preferente en su grupo primero. El primero es el Atlético Albacete con 44, segundo es el San Clemente con 40, tercero Huracán 38, Almansa tiene 33 y a continuación, como ya hemos dicho, adelantaba Juli, el I3 Valdepeñas con 32, cuarto y quinto respectivamente. El Pedroñeras tiene 30 puntos, La Fuente 28, Manzanares 24, Campillo y Teresiano 23, Carrión con 22, La Rodacal con 21, la posición 13ª la ocupa La Roda con 17, el otro equipo de La Roda obviamente, 14 el Atlético Bañez con 16, 15º Motilla con 15, luego están empatados el Cristanense y Miguel Turreño con 13 puntos, cerrando la tabla Atlético Pedro Muñoz con 10 y Membrilla con 8. La jornada 19, última de este año 2022, nos depara estos emparejamientos. Carrión Pedroñeras, Almansa Valdepeñas, ya citado, La Roda Atlético Teresiano, Campillo Huracán Balazote, San Clemente Manzanares, Cristanense, el equipo de Torreca, contra el Atlético Ibáñez, Atlético Albacete Miguel Turreño, Membrilla La Roda, Rodacal, Atlético Pedro Muñoz La Fuente y en este caso descansará el Motilla. ¿Cómo se ve el partido, Marco, de este último del año en el campo del Almansa, que está, como ya hemos dicho, un punto por encima de vosotros, y el factor campo, sabes tú, que suele jugar, lógicamente, pues a favor del equipo de casa? Bueno, será un partido bastante complicado por la pelea de puestos, que estamos a un punto de ese equipo de Almansa. Ellos van a intentar defenderse en casa, obviamente saben que dejando ir esos 3 puntos nosotros nos ponemos arriba, entonces es una pelea constante de posiciones en lo que ningún equipo va a querer dejar ir puntos y sin ninguna duda va a ser un partido muy apretado, lo tenemos claro y bueno, vamos a trabajar durante la semana para poder ir por los 3 puntos allá. Me imagino, Juli, que más o menos la misma opinión, ¿no? Sí, va a ser un partido durísimo. El Almansa es uno de los favoritos, sin duda, a subir a tercera división, a retornar porque es uno de los descendidos. Y bueno, pues la verdad que va a ser un placer poder visitar un campo de los más míticos seguramente de Castilla-La Mancha, el Paco Simón, con ese castillo de Almansa al fondo. Y bueno, pues hay que recordar que el Almansa hace cuestión de 5 o 6 años estaba jugando por un puesto en segunda división B. Por lo tanto, pues es uno de los grandes equipos de Castilla-La Mancha que ahora, bueno, pues están preferente como nosotros y intentar luchar por el ascenso, como no. La Liga Nacional Juvenil, cambiamos de categoría, seguimos con el fútbol. En el grupo 15º celebraba pasado fin de semana jornada 15 con ese resultado que ya hemos comentado, con estreno en el banquillo del solanero Pedro Valdepeñas, que ha sustituido a Francisco Gutiérrez, Paco Guti. Ese 0-0, pues
no ha hecho bueno la máxima, que luego no se cumple, como hemos visto, del entrenador nuevo, victoria segura. ¿Qué podemos aportar de este partido disputado en la tarde del sábado en el campo 2 de la Avenida del Sur? Bueno, pues se enfrentaban a un equipo que está por encima de la tabla, el Albacete. Ya se van viendo cositas un poco de lo que quiere Pedro Valdepeñas en los chicos. Sí que es cierto que esta semana tienen una visita quizás durísima contra el tercer clasificado, que es el Azuqueca, pero bueno, lo más importante es que el equipo dé la cara, que ofrezca buena imagen, que se vayan viendo aires de cambio y sobre todo pues este paro navideño que sirva para refrescar la mente, para recargar las pilas y sobre todo para coger tiempo el nuevo entrenador y empezar de la segunda vuelta con una victoria, ojalá sea así. Pues sí, de todas maneras ya anuncias que la próxima jornada, que será la última del año también en este caso, la 16 le corresponderá a Azuqueca. Bueno, pues vamos a ver un poquito los gráficos de cómo se cuenta ahora mismo el equipo. La jornada número 15 con ese resultado comentado, Valdepeñas 0. Albacete de Albacete 0, la clasificación que la encabeza el equipo de Albacete con 35, tercero es el Azuqueca, próximo rival, con 31, 17º el I3 Valdepeñas con 11, cierra Gualsarcel con 9 puntos. La jornada 16 nos va a deparar ese encuentro Azuqueca-Valdepeñas, una Azuqueca que ganaba en Tarancón ante el equipo de Jesús de la Osa por 1-2. Y pasamos finalmente a la Liga Provincial Juvenil, grupo tercero, jornada 14ª. El Daimiel pasó por Valdepeñas, también en la tarde del sábado. Y bueno, pues comenzó marcando, ¿verdad, Juli? Y al descanso llegó un empate que albergaba, bueno, pues algunas esperanzas para los de Pedro Briones. Correcto, Ángel. El rival era un rival de los de arriba, de hecho el segundo clasificado, junto al Atlético Almagro posiblemente sean los dos que estén luchando por ascender de categoría juvenil. Y bueno, pues lo mejor al descanso fue el empate, ¿no?, que se rehizo Valdepeñas tras el tanto inicial de Daimiel con un gol de Nízar en el 36. Y bueno, luego ya en el minuto 65 me parece que llegó el segundo tanto del Daimiel, y cuando Valdepeñas estaba volcado arriba llegó el tanto de la sentencia en el 88 por parte del equipo daimieleño, que prácticamente pues cerró el encuentro. Fue bueno, pues ese marcador final de 1-3 lo que determinó que los 3 puntos se marcharan hasta la localidad de Daimiel, con ese partido disputado, ya digo, en la tarde del sábado, con ese 1-3, lo que significa que el equipo de Valdepeñas, ahora lo vemos, es décimo con 21 puntos. Bueno, pues tras ese 1-3 ante el Daimiel, el Valdepeñas, como decíamos, el I3 Valdepeñas décimo con 21, es primero el Almagro con 42, y el Miguel Turra B, que va a ser el próximo rival, es el sexto con 24 puntos. Luego, bueno, pues cierra el Aldea del Rey, que a estas alturas de la temporada solo ha sumado un punto. La jornada número 15, última también del año, nos traerá ese Miguel Turra Valdepeñas, Miguel Turra B, que aunque supera al equipo valdepeñero en 3 o 4 posiciones, pero en puntos solo en 3. ¿Cómo se ve este partido a priori? Bueno, pues es un partido que si Valdepeñas consigue la victoria, pues obviamente se acerca o iguala puntos a este equipo, ¿no? Salvo el Atlético Almagro y el Daimiel, que están los dos equipos que van como un tiro arriba, el resto de equipos están separados por prácticamente 3 o 4 puntos. Por lo tanto, si Valdepeñas gana, pues seguramente suba posiciones, a lo mejor se queda el sexto o quinto puesto, y bueno, pues es una buena manera de volver a empezar el año que viene en esa posición, ¿no? Pues yo creo que casi prácticamente está todo dicho. Hemos hablado de esas novedades en los banquillos, tanto del equipo de Primera Autonómica preferente como el de la División Nacional Juvenil Grupo 15º, ya confirmado el nuevo entrenador, Pedro Valdepeñas, conocido por la afición valdepeñera, a la espera de saber quién ocupará la dirección técnica del equipo, del primer equipo, del equipo de la preferente, la máxima categoría, que posiblemente se sabrá en breve. Las últimas jornadas son esta, la última ya, antes de la finalización del año. Bueno, Marco, ¿quieres añadir alguna cosa más? ¿Vas a pasar la Navidad aquí en Valdepeñas? Sí, justo estoy recordando eso, que hace un año estuvimos platicando sobre eso y estoy pensando que ha pasado un año muy rápido, sí. Sí, es verdad, demasiado rápido. Sí, se va el tiempo muy rápido, efectivamente. Pasaré Navidad acá
y bueno, ahora más feliz que hace un año porque pues me he adaptado muy bien. O sea, ya ha pasado un año aquí, la gente me ha tratado muy bien y tengo muchos amigos y me la voy a pasar muy bien por acá. Pues que disfrutes de la Navidad, nos vemos a la vuelta. Bueno, Julián Álvarez, ¿algo más por tu parte? ¿Algún mensaje a la afición, a los equipos o a quien tú quieras? Sí, pues un mensaje a la afición, bueno, que estamos en un momento bueno, ojalá se consiga este sábado la victoria en Almansa. La afición lo podrá seguir el partido por Twitter en el minuto y resultado, como siempre. Y nada, no hay que fiarnos del rival porque aunque lleva, que no lo he dicho antes, 3 derrotas seguidas el Almansa, es un equipo que está con el cuchillo de los dientes, ¿no? Entonces, bueno, pues que sigan animando y ojalá podamos empezar el año 2023 en 4º lugar y con muchos puntos en juego para intentar subir posiciones. Sí, porque estamos hablando ahora de más o menos mitad de temporada. Sí, este es el último partido, por lo tanto quedarían todavía 18 jornadas por delante. 18, sí, y este próximo va a ser el 19, la jornada 19, entonces pues más o menos, sí, en el Ecuador diríamos. Bueno, pues gracias a Julián Álvarez, gracias a nuestro amigo Marco, que nos han acompañado, jugador de la Primera Autonómica Preferente, y el programa sigue con otras cosas en el apartado de Polideportivo. Nosotros aquí hacemos un breve paréntesis. Este domingo las instalaciones del frontón municipal de aquí de Valdepeñas acogieron el torneo de Navidad de karate del gimnasio Okinawa, que es donde estamos ahora mismo, donde niños y muy niños, porque había karatecas de edades de entre prebenjamín y cadete, pues estuvieron en esas instalaciones y no fueron pocos. Vicente, muy buenas. Muy buenas, pues sí, la verdad es que nos juntamos en total con unos 250 karatecas de los clubes que invitamos, que son prácticamente los clubes que han salido del Club Okinawa. Son profesores que están en distintas poblaciones como La Solana, Ciudad Real, Tomelloso, Villanueva de la Fuente, Almagro, Bolaños. Toda esta gente pues prácticamente son alumnos nuestros y están dando sus clases en los pueblos y son las invitaciones que hacemos. Es un club, es una competición del club, digamos. Vicente, 250 karatecas, que se dice pronto. No sé si esperabais ya no esa acogida, sino la acogida que hubo en general en las gradas. Sí, la verdad es que nos sorprendió mucho y máxime el día que hizo porque nos llovió muchísimo a partir de las 8 de la mañana que estábamos ya allí para montar. Cayó una de agua intensa y pensábamos que iba a haber menos participación por ese motivo, pero la verdad es que nos sorprendió. Estuvo el pabellón lleno todo el día y bueno, ya sabes que los niños llevan a padres, madres, abuelos y bueno, todos le dieron calor al pabellón solamente con sus gritos y sus ánimos a los peques. Y obviamente en el deporte escolar es lo que menos importa, incluso en el deporte en general debería importar poco derrota, victoria dentro de la ambición que se pone uno mismo, pero cuéntanos un poquito, háblanos de resultados, ¿qué destacamos? Sí, bueno, los resultados pues más en estas edades pues tampoco son predecibles, pero sí en las categorías ya cadetes, aunque ha habido resultados buenos del Club Okinawa en categorías inferiores, como puede ser Ainara Román, que se quedó campeona, está también Oliver Espada, que es de aquí de Valdepeñas también, que se quedó segundo en Cupité, y luego en la categoría cadete sí está Javier Vela Coracho, que está dentro del equipo de Castilla-La Mancha, es un candidato a ser medalla nacional y bueno, se quedó primero además con solvencia. Su hermano Enrique también estuvo muy bien y luego pues gente como Pablo Martínez, que se quedó también segundo en Cumité y tiene una trayectoria muy buena dentro de sus categorías. Más o menos entre 10, 12 municipios son los que se trajeron aquí niños. ¿Alguno a destacar, aparte de Valdepeñas, algo que tuvieras mucha calidad en esa escuela? Sí, bueno, ahí está La Solana, que está mi alumno José Javier Villa, que está haciendo un buen trabajo con los niños, y bueno, en Catas pues estuvo digamos, fue sobresaliente. Y luego también pues hay escuelas como Bolaños, donde está dando clase el actual seleccionador nacional de Cumité de la Federación Española en categorías cadete junior, o sea que tenemos un nivel en Castilla-La Mancha muy bueno en cuanto a profesores y profesionales. Entonces, bueno, pues una pachanguita de esta a nivel local
pues puede traer gente que esté compitiendo a nivel nacional perfectamente y ocupando podios nacionales. Vicente, entiendo que este tipo de torneos que salen así de bien en líneas generales, como que impulsan un poquito más al club a que siga apostando por el karate y demás, ¿no? Sí, la verdad es que es lo que pretendemos. Pretendemos que los chavales, aunque los que consiguen medalla prácticamente están, digamos, ya adjudicadas, pero lo que pretendemos es que los chavalitos pequeños que han empezado este año, que son cinturones blancos, blancos amarillos, que llevan 3, 4, 5, 6 meses, pues empiecen a ver la competición, se empiecen a conocer entre pueblos, a crear un ambiente distendido y de hermandad entre los karatecas, y eso es lo que creo que conseguimos, porque los niños estuvieron en todo momento jugando unos con otros sin importar de dónde eran y sin ningún problema de rivalidad, para nada. Y Vicente, ¿crees que está calando hondo aquí en Valdepeñas el hecho de que un deporte de contacto como puede ser el karate pues puede aportar muchas más cosas y que aparte se ve cada vez que venimos a grabar en las clases no hay 2, 3 niños, 5, o sea, normalmente hay bastantes niños? ¿Crees que esto es significativo a la hora de ver lo que significa el karate en una ciudad como Valdepeñas a día de hoy? Sí, la verdad es que es lo que pretendemos. Una de las cosas más importantes para nosotros es la disciplina, que los niños empiecen a conocer y a respetar a los mayores. Hay una jerarquía en el dojo, que eso viene dentro del karate nacional y dentro del karate mundial, donde se respetan a los profesores, se respeta el dojo, la sala de entrenamiento, se respetan a los alumnos más aventajados, eso es una norma, y los niños lo van aprendiendo así y eso pues les hace respetar en general a todo lo que les puede enseñar, y eso es lo que pretendemos. Luego la competición pues es secundaria, el que quiere competir compite, pero el karate tiene unos valores mucho más importantes que la mera competición, y eso es lo que fomentamos. ¿Crees que existen falsos tabúes en línea con los deportes de contacto, karate y demás? Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora ya se está conociendo muchísimo más, pero hay gente que a lo mejor no se acerca porque piensa que aquí la gente, bueno, pues las patadas, los puñetazos, el hecho de las artes marciales, pero mucho más lejos, las artes marciales lo que fomentan es eso, pues la disciplina, la humildad, el compañerismo, y cuando vienen los niños, incluso los padres, que ven cómo funcionan las clases en el dojo, pues realmente lo aconsejan, y el boca a boca es lo que más nos afecta a nosotros. Vicente, no sé si de estos 20 niños, algunos eran de los 250 que estuvieron en el otro día, ¿sí, no? Sí, aquí hay algunos que estuvieron allí, si quieres, bueno, pues hay gente muy jovencita que participó y se lo pasó bien, y eso es lo que pretendemos ahí. Pues vamos a intentar coger alguno, ¿Quién se anima, chicos? ¿Alba? ¿Dónde está Alba? Ven, Alba. Alba, ven. Venid, rápido, chicas. Venid por aquí, al lado de Vicente. Venid. Vosotras estuvisteis en el torneo de Navidad, ¿no? ¿Estuvisteis en el torneo de Navidad de este domingo? Sí, ¿no? ¿Y qué tal lo pasasteis? Bien. ¿Qué hicisteis? Karate. Karate, pero os gustó, os divertisteis con los amigos, ¿no? Sí. ¿Conocisteis mucha gente nueva? Sí. Pero no os dio vergüenza ni nada, que os estaban viendo vuestros papás y todo. No. Consideras que lo hiciste muy bien, ¿no? Sí. ¿Y tú te lo pasaste bien el domingo? ¿Repetirías? Claro. ¡No! ¿Vosotras sí repetiríais? Sí. ¿Te llevaste una medalla? Sí, qué campeona. Bueno, les dejamos porque les da mucha vergüenza, pero muchas gracias, chicas. Vicente, y la verdad es que encima estar con niños, sobre todo tan pequeños, como que ya no es solo deporte, sino que junta un poquito más esa parte carnal, emocional, de ver cómo se lo pasan bien, cómo disfrutan con el deporte, ¿no? Sí, la verdad es que es emocionante, y más cuando ya llevamos muchos años en esto, ver cómo chavales que empiezan con 3, 4 años, pues ya que soy longevo, pues veo gente con 20, 30, que han sido alumnos míos y han empezado con 3 añitos, y los ves y te siguen manteniendo un respeto y una cercanía que muchas veces te impresiona y es digna de alabar, ¿no? Aprovechando que estoy aquí contigo, ¿qué tiene por delante el Club Okinawa? No sé si ya queda poquito de este 2022, no sé si hay algo que quede en el club para disputar o qué es lo próximo, aunque sea ya el año que viene. Pues ahora ya en Navidad ya no tenemos ninguna actividad, tenemos las clases normales, pero sí ya 1 de enero tenemos en Bolaños de Calatrava tenemos el primer torneo de karate en edad escolar,
se hace allí este año, y ya me parece que es a finales de enero tenemos el segundo, el regional en febrero y ya pues la preselección para el campeonato nacional y así sucesivamente. O sea, ya empezamos en enero prácticamente a mediados con los campeonatos y ya pues no paramos, hasta en distintas categorías ya no se para en todo el año. Pues Vicente, un placer que nos acojáis siempre también en el gimnasio, y la verdad es que nos alegramos muchísimo, tanto de que se quiten tabúes de deportes como el karate, como de que salgan así de bien torneos aquí en Valdepeñas, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros como siempre, y gracias por difundir nuestra labor, y muy agradecido de verdad. Gracias, Vicente. Pues vamos a ir terminando otra edición más de HD Hoy Deportes con los mejores goles, las mejores jugadas y las mejores paradas que nos ha dejado la jornada 13 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Empezamos con los goles. Nosotros, en goles, nos vamos a quedar con el número 2 de Catel. Ahora lo van a ver, pero vamos ya con el ranking. En el número 5 tenemos este golazo de Cortés, enorme la jugada individual del jugador del Manzanares Quesos, el Hidalgo, que adelantaba así a los suyos poniendo el 0-1. Impresionante inicio de temporada del 20 manzanareño. El cuarto mejor tanto es el único gol del Jimby Cartagena en el Palau, obra de Gualtiño. Fíjense cómo la roba, cómo alza la vista y dónde la clava para batir al meta azulgrana. Tocó en el larguero y se metió para adentro, golazo de Gualtiño. En el número 3 tenía que estar el voleón de Raúl Gómez para abrir la lata en el Virgen de la Cabeza, como la engancha el albaceteño para poner el 0-1 para Movistar Inter y ponerle las cosas un poquito más fáciles a los madrileños. Aquí tenemos el número 2 del ex del Viñalbal y Valdepeñas. Fíjense la jugada preciosa del Barça, pero miren cómo la pica Catela, con qué clase, qué calidad del mago gaditano con la zurdita para abrir también la lata en el Palau. Y el mejor tanto de la jornada es uno de los dos golazos que marcó Clever, el ala diestro de Palma, que con su jugada clásica, yéndose para adentro con ese recorte magnífico, ponía el 2-1 para los insulares. Vaya zapatazo de Clever. Y después de los goles vamos como siempre con las jugadas donde hay presencia del Viñalbal y Valdepeñas. Y la tenemos aquí, en la tercera, es el único tanto del cuadro vinatero, el golazo de Ahmad Abbasi. Buena jugada de Rafa Rato, que aprovecha ahí un resbalón para dejarle el balón al pívot iraní, que la puso en la mismísima escuadra para darle esperanzas a los de David Ramos antes del descanso. No le serviría de mucho el gol al pívot del Viñalbal y Valdepeñas. La segunda mejor jugada es del Betis, cómo sacan el balón los andaluces, qué bien lo hacen todo, y cómo define Raúl Jiménez para en ese momento poner las tablas en el marcador. Era el 1-1, le puso las cosas muy difíciles Betis a Palma, que tuvo que meter el turbo y especialmente lo tuvo que meter Clever. Y la mejor jugada es de Industria Santa Coloma, el primer tanto de los catalanes, que lo marcaba Nil Closas con esa enorme picadita. Fíjense qué bien lo hace Nil para poner el 3-1. Terminamos como siempre con las mejores paradas, donde también aparece el Viñalbal y Valdepeñas. Y también aparece en la 3 Edu Sousa. Van a ver el disparo, el mano a mano en este caso, que le saca a Eric Martel cuando el partido ya iba 1-3 y el conjunto de David Ramos estaba volcado buscando otro tanto para soñar con sacar algo positivo en el Virgen de la Cabeza. Vaya manopla del portugués. La segunda mejor parada es de Chispi, el portero de Humante, que era que le sacaba esa mano a ese zapatazo rápido al palo corto de Pelé. Y la mejor parada de la jornada es de un portero que recibió 8 tantos, es de Raúl Jerez. En ese momento, fíjense, parecía que iba a marcar el Barça en ese 2-1 entre Sergio Lozano y Adolfo, pero se la sacó, y de qué manera Raúl Jerez, Adolfo, que le negó el gol, y tuvo, la verdad, una buena actuación dentro de lo malo, Raúl.
Para terminar, como siempre, vamos a ver lo que ha elegido la Liga Nacional de Fútbol Sala como el mejor quinteto de la jornada, porque había mucho donde elegir. Pues estos son los 5 magníficos. En portería tenemos a Juanjo, el portero del Pozo Murcia, que marcó el 4-1 para dar tranquilidad a los suyos en un encuentro contra Industrias Santa Coloma, que ya sabemos que cuando aprieta pues puede poner las cosas muy difíciles a cualquier rival. Obviamente no solo marcó el gol. En la segunda parte, cuando parecía que el Pozo tenía todo encarrilado después de una muy buena primera mitad, pues en esa segunda parte apareció y mucho Juanjo, que estuvo brutal y que con su magnífica actuación hizo que esté en este mejor quinteto de la jornada. Tenemos de cierre a Sergio González, el ex del Viñalbal y Valdepeñas, que poco más hay que decir porque es que marcó un hat-trick en 60 segundos. Pocas veces se ve este hito, pero Sergio González lo consiguió. Luego tenemos también a Altamirano, de Noya, primera victoria en casa del equipo gallego y marcó el gol del triunfo local. Por lo tanto, tenía que estar en este quinteto y además así se pone fin a una racha de 7 partidos sin ganar para Noya. También tenía que estar Clever, que como decíamos marcó 2 golazos, uno de ellos, ya lo han visto, el mejor tanto de la jornada, además un gol con cada pierna, uno con su jugada habitual que ya han visto y otro prácticamente idéntica, pero con la otra pierna. Decantó el partido contra el Betis con esos 2 tantos. Y además, Palma vuelve a ser segundo. Y luego, en el pívot tenemos a Cobarro, que como Sergio González, eso sí, no en 60 segundos, pero marcó un hat-trick y fue elegido jugador Joma. Suma ya 11 goles y está peleando por el Pichichi. Tiene a 2 tantos a Saura, así que podrá pelear con él si sigue así. También esta batería, obviamente, con 12 goles, por ejemplo, y Lucao, que también tiene 12 tantos, y podrán pelear por ese Pichichi, pero todavía queda mucha liga. 3 golazos de Cobarro de diferentes registros para que Antequera se llevara ese triunfo importantísimo que le permite soñar con esos puestos de la Copa de España. Y con esto poco más queda añadir. Recordarles que nos sigan en las redes sociales para estar al tanto de todo el deporte local y estar informados de lo que ocurre de aquí al próximo martes, que será cuando nos veamos. Ya se va acercando Navidad y ya quedan poquitos programas de este 2022, pero no se olviden que en 2023 nosotros seguiremos aquí informándoles del deporte local de Valdepeñas y de la comarca. De momento nos vemos el martes que viene. Un abrazo.